El otro día hablaba con un alumno y me decía que siempre le he dado mucha importancia al diario de ventas y que les he explicado incluso, o te he explicado a través de este podcast, incluso cómo funciona ese diario de ventas, cómo tienes que hacerlo, qué información hay que incluir. Pero que realmente no entendía por qué había que hacerlo, cuál era la diferencia material o cuál era el beneficio final, la finalidad de ese. Entendía la motivación, pero no entendía la finalidad de ese diario de ventas. Hoy quería explicarle a este alumno y a ti que estás escuchando este podcast, ¿cuál es la finalidad del diario de ventas? Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Soy Carlos Sogor. Y el diario de ventas es la herramienta imprescindible que todo vendedor debería empezar a utilizar si no está utilizando desde ya. El diario de ventas es una herramienta que tiene como único objetivo recopilar información, recopilarla en un único lugar y que además esa información esté siempre disponible. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad del diario de ventas? La finalidad del diario de ventas es hacerte pensar como vendedor. Piensa que el diario de ventas, el tener que escribir en un sitio lo que ha sucedido y tener que identificar los motivos por los cuales ha sucedido y cuáles serían las posibles soluciones para que no vuelva a suceder, te obliga a procesar y a pensar tus éxitos, te obliga a procesar tus fracasos, a identificar esos puntos de dolor tuyos propios para que no duelan más adelante. Médicamente, una de las soluciones a la depresión, aunque la depresión en sí está demostrado que es un estado mental, no una enfermedad. Es decir, una depresión no se puede curar. Una depresión se supera, pero no se puede curar. Pues, como digo médicamente, está bastante aceptado que el hablar de todas las circunstancias y de todos los elementos que están en torno a esa depresión ayuda a identificar tanto los detonantes como las posibles soluciones. Piensa que al final, y como digo siempre en este podcast y en mis cursos, la falta de ventas, que no estés vendiendo, no es un problema. No vender es simplemente una consecuencia. Es una consecuencia de algo que estás haciendo mal, de un error en el proceso o de un error a la hora de identificar a tu cliente o de un error a la hora de caracterizar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son las soluciones que tienes. O bien un error al presentar los beneficios de tu solución o simplemente el no tener una solución adecuada y no querer aceptarlo, que no tienes una solución adecuada. Piensa que no siempre se puede vender y no se puede vender todo a todo el mundo. Entonces, todo esto son elementos que influyen en la progresión o en la mejora de las ventas, ¿de acuerdo? Al final, el no vender es la consecuencia, pero tenemos que averiguar cuáles son las causas. El diario de ventas te obliga a reflexionar sobre las causas de cada cosa de las que sucede en tu día a día. Cuando un cliente te presenta una objeción, ¿por qué te la ha presentado? ¿Qué le ha llevado a presentarte esa objeción? ¿Ha habido algún problema en la presentación que hayas hecho? ¿Ha habido algún problema de caracterización? ¿No has detectado bien sus necesidades? ¿No le has presentado una solución que realmente suponga un beneficio para él? Este diario de ventas, que nos obliga a procesar nuestros éxitos y nuestros fracasos, hace que los éxitos y los fracasos no se queden en meras anécdotas, en meras
circunstancias de un día normal, sino que de ellos nos permite sacar un aprendizaje. Es decir, las cosas no suceden porque sí, las cosas suceden por algún motivo. Y en el diario de ventas vamos a descubrir cuál es ese motivo. Hay una técnica que siempre recomiendo utilizar cuando estamos hablando del diario de ventas y que permite favorecer la finalidad de este diario de ventas. Es una técnica muy sencilla, es la misma técnica o la base de la técnica en la que se basa la venta científica, que consiste en recopilar toda la información que tenga que ver con las ventas, recopilar el perfil de la persona que nos atiende, recopilar la información del producto nuestro, la información de los clientes, la información del mercado y cómo esa información del mercado afecta a cada cliente de forma individual. ¿Cuáles son las soluciones que mejor se adaptan a según qué perfil de cliente? ¿Cuáles son las objeciones que cada cliente nos pone para no comprar nuestro producto? ¿Cuáles son los mejores puntos de cierre, por así decirlo? Además, en el diario de ventas también establecerás aquellas medidas que te permitan luego comparar la efectividad de forma objetiva. Es decir, necesitas saber no solo por qué suceden las cosas, sino cómo suceden. Cuanto más profundices, y esto sí que lamentablemente requiere experiencia, pero cuanto más profundices en tu diario de ventas, cuanto más control tengas de él y cuanto más seas capaz de exprimirlo, más posibilidades hay de que tus ventas mejoren. Además, deberás analizar siempre el resultado final, dirimir las causas que han llevado a ese resultado final. Si hace falta, hay una serie de herramientas que puedes encontrar en mi blog, como son los diagramas de causa-efecto, como son también llamados diagramas de Ishikawa, como son las matrices de Pugh, como son las listas de pros y contras. Son toda una serie de herramientas que yo utilizo y que ayudan a sistematizar todo este tipo de actuaciones. Más adelante, cuando explique cada una de las herramientas, también explicaré cómo podemos utilizarla en nuestro proceso diario. Y explicaré también cómo podemos utilizarla en nuestro diario de ventas. Importante, y no olvides nunca que todo este procesamiento que hacemos de los elementos y circunstancias que suceden alrededor de una venta tienen que llevar a una acción. Es decir, no sirve de nada identificar cuál ha sido el problema por el que no hemos conseguido vender si no nos ponemos un área de mejora, si no nos ponemos una acción que realizar en la siguiente venta que ponga a prueba el resultado o la solución que hemos determinado. Así pues, una vez que identifiques el problema, identifiques las posibles causas, te vayas a la causa raíz, identifiques las posibles soluciones, hazte un plan de acción para poner esas soluciones en marcha y comprobar si efectivamente son una solución real a ese problema o simplemente son algo que se te ha pasado por la cabeza pero que no tiene influencia real en la venta. Muchísimas gracias por estar ahí en un programa más. Muchísimas gracias por estar suscribiéndote a este podcast en YouTube. Ya te he dicho que mi objetivo para el mes de junio es conseguir que el podcast en YouTube, youtube.com/vendedor profesional exista, ese canal exista. Para ello tengo que llegar a 100 suscriptores. Para ello necesito que entres en YouTube, busques Vendedor Profesional y te suscribas al canal. Hasta el próximo programa.